En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, la posibilidad mensual de que seas eterno. Estamos muy contentos en el día de hoy con mi gran amigo y compañero Fede Marcel. Yo soy José Capristo de Libros en el Fin del Mundo, porque hoy dos bibliófilos se convierten en tres. Hoy tenemos un triunvirato, así que le voy a dar la bienvenida a mi gran compañero. ¿Cómo estás, Fede, querido? ¿Cómo estás, José? Placer estar con vos nuevamente en este episodio que es el número 3 de este año, de la segunda temporada. Esto debería haber salido ya hace una semana, pero bueno, hubo dificultades personales de salud. Mi viejo estuvo enfermo, tuve que viajar así medio de urgencia a dar una mano a la familia y eso demoró la realización del podcast. Pero bueno, salió todo bien, le pusieron un marcapasos a mi padre, con lo cual es ahora un padre cyborg, ¿no? Pues fusión hombre-máquina. Maravilloso. Una cosa que está como muy bien. Qué impresionante la tecnología. O sea, uno ve... Igual también hay que decirlo, no dejaste de leer porque te vi con el Kindle ahí. No, por supuesto, en las largas guardias. Nunca se deja de leer. No. Mi hijo también es lector, así que también él pudo, en los días de recuperación, también pudo meter un poquito de obra. Estaba leyendo las obras completas de Isaac Asimov. Genio tu padre. Estaba metida en eso, lo cual viene muy bien porque es el creador, digamos, de las 3 leyes de la robótica. Y a él justamente le estaban poniendo un cuerpo foráneo, extraño, para... ¿no? La intertextualidad no tiene fin. Es una cosa como... Fue como interesante. Salió muy bien, se recuperó. Y bueno, finalmente pudimos grabar. Este episodio debería haber salido sobre finales de mayo. Va a estar saliendo... No, estamos bien entonces, ¿no? No, ya el primero de junio. 1 de junio. O sea, nos atrasamos, debería haber salido el jueves pasado. Le pifiamos por o sea jueves. Que en junio tienen doble ración. Doble ración, vamos a tener otro episodio. Como bien decías vos, tenemos invitado en el día de la fecha y tenemos temática nueva, que muy interesantemente vos la planteaste con... El capítulo de hoy se titula Muere joven, deja obra, en honor a una declaración del escritor colombiano Andrés Caicedo, porque hoy vamos a hablar de aquellos escritores que han publicado una sola novela o poca obra y han muerto relativamente jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con esas obras casi míticas? Si son míticas justamente por las muertes de estos autores. O sea, sí, estas obras se agigantan en la mirada del público, digamos, por su condición de únicas, ¿no? Exacto, y qué componentes atraviesan la vida de estos geniales autores, porque son todos geniales, y esto, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura cuando se cruza la muerte en un estadio tan joven? ¿Qué podían haber producido si se hubiesen quedado con nosotros? Que queda trunco el sueño de una posibilidad, ¿no? Absolutamente. Cuando pasa eso. En el día de hoy nos acompaña, ya lo vamos a estar presentando, es Martín, es librero de profesión, Martín Palazzo Fabre, amigo de la casa,
Martín es librero de profesión, trabaja en la boutique del libro, que es dealer también. Es dealer. Porque es el que nos provee de nuestro material cuando vamos. O sea, de la falopa literaria. Claro. Porque la literatura también puede entrar en una categoría de droga especial. Martín, un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias por recibirme. El placer es mío. Yo soy fan de ustedes, los escucho siempre, así que es una alegría estar acá. Buenísimo, qué lindo que hayamos podido concretar. La idea de esto, en realidad, de hablar acerca de escritores que murieron jóvenes, como bien lo explicaba José, no fue nuestra, sino que fue tuya, Martín. Sí, en realidad la idea se me ocurrió justamente en el trabajo, porque me pasaba por ahí estar recomendando obras o autores que por ahí siempre uno acompaña con cierta reseña biográfica o algo, y estar diciendo, bueno, este murió tal cosa, y este otro, bueno, y este le pasó tal cosa, y de repente, bueno, hay muchos que la quedaron. Claro, que murieron. Y te salía naturalmente recomendarlo. Sí. O sea había algo ahí que me atraía. Una predisposición previa, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Y a partir de eso, en realidad fue nada, ojear un poco la biblioteca y decir, sí, no. Y a partir de decir, acá puede haber algo. Y después empezar a enumerar, hacer una lista súper caprichosa, obviamente. Es un poco lo lindo de estos espacios, digamos, ¿no? Es la aplicación del goce con un principio completamente subjetivo. Sí, tal cual. ¿No? Vos trabajás en la boutique del libro. ¿Cómo es el trabajo? José también durante muchos años, fue librero de profesión, también al igual que vos. ¿Cómo es esto de recomendar libros? Con un fin, porque yo, por ejemplo, he estado un poco del otro lado del mostrador, pero no en una institución de características privadas. Yo lo hacía, digamos, en ámbitos educativos o de promoción, pero que es básicamente lo mismo. O sea, el principio sigue siendo igual, ¿no? La idea, en uno comerciás, en el otro lo alquilás, si querés, pero el principio es más o menos lo mismo. Sí, yo creo que este noble oficio tiene como esta dualidad de uno en parte ser un agente cultural y por otro lado toda la beta comercial que uno tampoco puede dejar de lado porque tu fin ahí es vender. Exactamente. Es un trabajo muy interesante, está un poco idealizado, yo creo que también uno piensa en un librero y se imagina a Hugh Grant en Notting Hill, viste, con los pies arriba del escritorio leyendo y hay mucho trabajo detrás de estar ahí leyendo, recomendando, no son cajas que llegan todo el tiempo, libros que hay que ordenar. Pero con el agravante o con la particularidad de que ustedes son, hoy por hoy, la única librería de Ushuaia, por lo cual tienen un nivel de tránsito de gente. La gente lee mucho en Ushuaia. Lee muchísimo. Sí, después escuelas, institutos, todos recurren a nosotros. A mí siempre, tanto como cliente, ¿no? Antes de trabajar ahí, me parecía que era una librería muy grande para una ciudad de menos de 100.000 habitantes. Es una librería, como ya lo pensaba antes, puedo decirlo ahora, de lujo, por el catálogo que tenemos. ¿Fuiste cliente primero? Sí, muchos años. Pero no, igual el trabajo, volviendo a esa pregunta, está bueno. Está bueno. Yo creo que hay todo un bagaje cultural previo que ayuda mucho, obviamente, pero que tampoco puede ser lo único. Uno tiene que aprender ciertas cosas que son por ahí propias del oficio. La atención al público, digamos, sí, traficás ahí con el otro, ¿no? Totalmente, y no solamente eso, sino también hay una cuestión de poder percibir cuál es la necesidad del otro, que muchas veces no tiene nada que ver con mis intereses y yo no puedo chocar contra eso. Entonces, si alguien viene pidiendo, no sé, novelas románticas o novelas históricas, yo no puedo darle David Foster Wallace porque soy un cretino si hago eso. Quiero el último de Bucay. Lárgate de aquí. Bueno, no. Uno también está esta idea de que tiene el cliente, digo sin maldad, ¿no? De que leímos absolutamente todo lo que está ahí. Entonces por ahí de repente alguien viene con un libro y te dice, ¿qué tal? Y viste, por ahí te van a decir, mira, la verdad no me acuerdo ni de haberlo puesto en el estante, o sea, es la primera vez que lo estoy viendo. Uno no puede mentir tampoco, no puedo poner a inventar porque quedaría en evidencia, entonces bueno, sí, tal.
tal y tal cosa, a ver, fijémonos qué puede ser, qué estás buscando. Pero yo creo que hay una cuestión del trabajo que es clave y que, no sé, ahora estamos por ejemplo con algunas compañías nuevas, yo se los decía al principio, que es el tema de prestar atención. Prestar atención no solamente a cuestiones por ahí visuales, de logos, editoriales, ese tipo de cosas, sino también a lo que lleva a la gente, el que busca tal cosa, qué otras cosas viene a buscar. Ya Ushuaia tenemos mucho turismo, no hay mucho tránsito, pero después hay clientes que los conocemos. Bueno, el cliente que se lleva tal libro, bueno, ¿qué viene a buscar? ¿Qué le gusta? Porque uno en base a eso empieza a armar como ciertos arquetipos y uno después también eso le sirve para recomendar. Está re bueno eso. Yo muchas veces cuando voy, te guardamos un libro, Fede, me dicen. O sea, yo llego, no lo he pedido y por lo general dan en el clavo. O sea, mirá, entró esto, sabíamos que te iba a gustar, lo tenemos acá guardado para vos, yo qué sé, te sacamos uno de batea para que, si te interesa, y sí, claro que me interesa, o sea, me lo llevo, ¿no? Después, obviamente, puede fallar también, me ha pasado con clientes que le recomiendo y vienen, no, ¿qué me diste? Esto no. Bueno, obviamente es falible. Pero ahí en base, entonces, uno también, porque después cada uno por ahí tiene el nicho en el que sabe un poco más, que puede recomendar más, pero después la librería es muy grande y también te toca estar recomendando libros espirituales, por ejemplo, o de autoayuda, infantiles, lo que sea, y uno también tiene que, no puede decir, no, yo solamente literatura argentina y norteamericana, sino, no. O sea, uno tiene que aprender a convivir con todo eso, y yo creo que eso también se va ganando, prestando atención, viendo, y qué se llevan, qué vende, que te comenta. Muchas veces uno aprende mucho escuchando al... Muchas gracias, Sole, nos acaba de traer café, te súper agradezco. Sole, te amamos. Escuchando al cliente. Muchas veces te brindan información que vos no tenías sobre diferentes libros, o hasta te dicen, no, mira, me gustó, y si retomás mucho de eso, ¿no? O sea, que muchísimo, porque uno no puede contar únicamente con sus lecturas previas. Claro. Porque ahí nosotros tenemos 70.000 libros, y ahí abarcas una porción muy chiquita de lo que es la librería. Entonces tenés todo el tiempo que estar sumando, y es muchas veces el cliente el que te va ampliando por ahí ese espectro y que te va permitiendo después justamente poder recomendar más cosas, sugerir y ser más completo. Además, lo que sucede tanto para el librero como para los lectores es que hay ciertos libros que son como, yo los llamo como lecturas árbol, que este libro te desprende a 2-3 libros más y te conectan. Bueno, si te gustó te va a gustar esto, pero realmente funciona, no es una frase hecha de marketing. No, por supuesto. Y además hay una cosa que tiene que ver con la propia intertextualidad de los libros, ¿no? Un libro que te habla de otro libro. Cuando lees el prólogo, el autor te nombra 3 o 4 autores que son de influencia, entonces si ese libro te marcó, te vas a ir a buscar los otros. Y eso solamente con el objeto, ni hablar de cuando uno va con un librero y te dice, si te gustó llévate estos 2, ¿viste? Están dentro de la misma lógica. Medio que a mí me pasaba, y seguro Martín lo hace, que después te permite con cierta soltura poder recomendar 2 o 3 libros que no leíste y que le pegás. Claro. Porque son como primos hermanos. Claro, no hay manera de y fallar. le pegás. Como también te puedes equivocar, como dijo él, que es cierto que nos pasa, también acertás. Claro. Sí. Y en esta llegada a la literatura, ¿cómo fue tu vinculación? ¿Estudiaste algo relacionado con eso? ¿Sos un lector de toda la vida? ¿Arrancaste de grande? ¿Tu casa había bibliotecas? ¿Cómo fue tu acercamiento a los libros? Previo al trabajo, ¿no? Sí, no, en mi casa siempre hubo biblioteca. Mis padres se separaron de chicos, yo después vivía con mi madre y mis abuelos. Mis abuelos tenían una biblioteca gigante. Los abuelos, siempre hablamos. Qué importante eso, qué importante las bibliotecas. Parece que hay una constante, ¿no? Tenés la mitad del camino hecho si hay una biblioteca en tu casa. Es el 50% del tiempo de los lectores, muchos no, pero en un porcentaje importante, ¿viste? La cercanía del libro como objeto es fundamental. Y ahora que soy padre, lo tengo en cuenta, ¿no? A la hora también de construir una o de querer inculcarle eso a mi hijo. En casa tenemos 3, tenemos la grande, Uma que tiene 15 tiene su biblioteca, y el chiquito que tiene 7 también tiene su biblioteca. ¿Listo? O sea, naturalizar eso, digamos, como espacios, ¿viste?
Claro, que sea un objeto que esté dando vueltas por la casa todo el tiempo. Cotidianidad, claro. siempre. ¿Viste? No hay manera que no terminen leyendo. Pero entonces tenías la biblioteca de los Claro, tenía la abuelos. biblioteca de mi abuelo, que después, bueno, estaba anexada a la de mi madre, que también vivía ahí. Y creo que el primer libro que recuerdo haber leído, que me lo dio mi mamá, creo que tenía 7 años, El diario de Adán y Eva de Mark Twain. Gran texto. ¿Qué cosa que no falla Mark Twain? No sé, yo pienso en Las aventuras de Huckleberry Finn o Tom Sawyer. Son libros muy perfectos, que por ahí están mal catalogados en una especie de literatura infantil, y sin embargo, cuando los lees de grande, te matás de risa. Sí, funcionan en diferentes niveles, ¿no? Claro, tienen capas de humor cada vez más sutiles, más intrincadas, ¿viste? Es una maquinaria muy precisa a la hora de narrar Mark Twain. Es buenísimo. Bueno, en ese sentido yo creo que hoy en día hay otros caminos también, ¿no? Para acceder a la lectura. Lo veo en la librería, ¿no? La cantidad de lectores y lectoras jóvenes, sobre todo lectoras, ¿no? Chicas, Un montón. muchísimo. Y que hoy en día con el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, lo que hacen ustedes y gente en TikTok que recomienda. Y a veces hasta deja de ser necesario el que exista una biblioteca en casa, porque ya por otro medio acceden a ese objeto, a ese tipo de consumo, y se empieza a reproducir así. Entonces, y que digo que en nuestra época todos tenemos más o menos la misma edad, no pasaba por ahí. No, ni en absoluto. Hay nuevas maneras donde trafica la información y resulta súper atractivo. Buenísimo, sí. ¿Viste? No sé, bueno, es difícil pensar, por ejemplo, no sé ahora, la verdad, pero me parece que ha decaído un poquitito. Pero hace 10 años el boom del manga como fenómeno cultural y de lectura, yo creo que atravesó a una generación tan fuertemente como tal vez la obra de Rowling. O sea, hubo un montón de pibes que se acercaron a la literatura. O sea, el pibe que lee un manga, que lee un cómic, que arranca por ahí, en 3-4 años está leyendo un libro. O sea, hacen el paso a la literatura casi de carácter natural. Claro, sí, tal cual, esa transición se da. Muchas veces viniendo de un anime, ¿no? Entonces, primero vieron eso, o puede ser la película, y después decir, bueno, a ver de dónde sale esto. Y arrancas ahí. Claro, y después uno le toma el gustito. Y como decís, después eso se van abriendo los caminos lectores para un montón de lados. Mi hija hasta ahora está leyendo, ya terminó todas, ¿no? Pero arrancó con la saga de Heartstopper. Un boom fue. ¿Viste? Arrancó con los 4 tomos, que son en formato de cómic, libro cómic. Pero después la autora, que es una canadiense, tiene 3 o 4 novelas escritas que amplían ese universo narrativo. Y mi hija siempre fue lectora, sobre todo de manga. Su primera acercamiento, digamos, a un libro sin imagen, digamos, solo símbolo, ¿no? Ese principio de abstracción que tiene la literatura, fueron con estos libros. Y ahora ya transita su propio camino, está leyendo novelas. ¿Viste? O sea, una vez que arrancó ahí, ya está. Hizo ese camino, hizo ese caminito, arrancó por manga, después con Heartstopper, ahora está leyendo novelas. ¿Viste? Es que uno también le pierde el miedo, ¿no? Cuando ve que de repente, no mordía el libro, ¿no? No era esto por ahí que pensaba. Y aparte me parece, ¿no?, que está esta cuestión media falopa, de decir, me pasó esto, tuve esta experiencia, tuve este sentimiento, tuve esta cosa trascendental, bueno, quiero repetirlo en todos los libros que encuentre. El otro día pensaba yo, leí un tuit y estaban hablando del Saboreman, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo era pibe y estaba arrancando primeras lecturas, con bibliotecas en casa, libros, yo estaba muy fascinado, estoy hablando de una edad muy temprana, tendría 7 años más o menos. Y leí y me fascinaban mucho los mitos. Iba a un colegio religioso, así que estaba como muy atravesado por mitos hebreos, ¿no? Sansón y Dalila, en un formato de aventura cortito, toda una serie de cuentitos mitológicos, después los griegos, los romanos, egipcios, ¿no? Pero en un formato como muy breve. Y en un momento me llega Socorro 10. Yo me llevo a Socorro 10. Y todavía recuerdo la sensación de que era otra cosa.
experiencia, esta sensación que decís vos, ¿no? Esta experiencia trascendental, a mí me ocurre con Socorro 10. Los mitos estaban bien. Los mitos estaban muy bien, eran vehículos narrativos, cortitos, que me permitían un acceso a la aventura muy liviano, muy episódico, pero leyendo a Elsa Boreman, yo la sensación de que estaba leyendo otra cosa. Esto es otra cosa, esto no es un mito, claro, estaba leyendo, la experiencia era literatura. O sea, era el tiempo narrativo, era el silencio, era la tensión, era la construcción, era un momento episódico, ¿no? con una resolución, con un cuento, con un final imprevisible que en el mito no ocurría. Ese principio de literatura, yo mucho tiempo después lo pude reconocer, pero lo que me llevó a seguir leyendo a Elsa Boreman, después a Edgar Allan Poe, después a Mark Twain, después a Kipling, Henry James, ¿no? Stevenson, todos esos, Sandokan o lo que sea, toda esa literatura solamente fue posible porque yo ya había leído a Elsa Boreman antes. Me había brindado una sensación que yo quería replicar en otros libros. Y ahí es donde muere el miedo. Es ahí donde el miedo desaparece. Porque te enfrentás a ese miedo, a esa desconfianza que tiene el libro grande cuando uno es chico, porque ya tuviste una experiencia previa que era como muy satisfactoria, ¿viste? Aparte después podés encontrar libros que obviamente superarán en calidad, en contenido, pero igual no es igual. No. Sí, bueno, sí, este libro me encantó, es uno de mis 5 libros preferidos, o es mi libro preferido, pero nunca llega a tener esa intensidad casi inocente que tuvo ese primer deslumbramiento. Porque es un deslumbramiento... Hay una cosa que sí, que tiene parecida al amor. Exacto. ¿No? Hay una cosa que es parecida al amor ahí, me parece. ¿Tus primeras lecturas cuáles fueron? Me decías, el diario de Adán y Eva. Bueno, y justo cuando dijiste lo de Socorro, me acordé cuál fue el primer libro que compré yo, que lo sigo teniendo, lo tengo en la biblioteca, que fue a los 8 años en una feria en la escuela, que compré una antología de cuentos de terror que estaba Quiroga, Poe, estaba el Almohadón de Plumas, El Corazón Delator, La Pata de Mono. ¿Cómo fue La Pata de Mono, buenísimo. ¿Cómo fue tu reacción con El Almohadón de Plumas? Siempre me interesa saber la reacción de toda la gente con ese cuento. Mira, para serte sincero, yo me acuerdo de la relectura. De esa primera lectura a los 8 años... Yo no me acuerdo bien cuál... Es muy abigarrado. Claro, digo... o sea, era una literatura excesivamente adjetivada. Sí. Cargada. Incluso hay cuentos que sigo recordando hasta hoy que estaban ahí. Pero sí me cuesta intentar retomar esa primera experiencia... Porque está muy atravesada por las relecturas, ¿no? Porque volviste en la mente, claro. Muchas veces. Pero sí por ese librito que lo sigo conservando en mi biblioteca y que tiene ese valor especial aún al día de hoy. Y después lectura, bueno, después ya me acuerdo, entré en los cuentos de Cortázar, ¿no? Ese tipo de cosas que me daban en casa. Tuve también buenos docentes de lengua en la escuela. En la escuela, no sé, en primaria me daban Mi planta naranja lima, ese tipo de cosas que tan buenas, también aún lo marcaban o le hacían sentir algo. Y después sí, ya en casa el acceso a esa biblioteca, y a medida que pasaban los años, bueno, Hermann Hesse, ¿no? Ese tipo de autores que estaban ahí, que yo me acuerdo, me ponía ahí a buscar. Es muy fuerte leer a Hesse a una edad temprana. Tener 17 años y leer a Hermann Hesse es un batajazo. Leer Demian. Después yo cuando he vuelto a Hesse no he encontrado el mismo... Me pasa con algunos autores de esa primera juventud. A mí me pasó igual. Encima yo Hesse lo leí al revés. Viste que tenés que leer Demian, El lobo estepario y Siddhartha. Ajá. Yo empecé por Siddhartha, porque yo viejo choto. Yo por lobo estepario. Bueno, viejo choto. Arranqué también por el lobo estepario porque mi mamá decía que yo era un lobo estepario. Ah, mira. Porque me encerraba en mi habitación. Entonces siempre me hacía ese chiste. Y bueno, a partir de eso dije, bueno, a ver qué es esto. Bueno, ¿sabés qué? Por ese mismo motivo yo
nunca quise releerlo. Porque de eso sí tengo muy vívida esa sensación de estar del libro que leyéndolo. te hablaba a vos. Tal cual, ¿no? A vos, Eso. ¿no? Bueno, esos tres, y me acuerdo uno que me impactó mucho, que hoy en día, habiéndolo leído hace 20 y pico de años, igual lo sostengo como mi favorito de él, que es Narciso de Golmundo. A mí es muy interesante la premisa de ese libro, yo nunca lo leí. Bueno, yo me acuerdo incluso de hablarlo con un profesor de literatura, porque no son estos dos personajes, uno... razón versus arte, impulso. Claro, exactamente. Hay uno que es un artista, un poeta, se deja llevar por las emociones, y el otro es un asceta, un intelectual. Y yo, bueno, como todo adolescente en ese momento, estaba como un poco partido en a ver qué camino tomo, soy Narciso, soy Golmundo. Y me acuerdo de un profesor de literatura, ya en el secundario, que me dijo, no hay que hacer lecturas tan literales, uno es un poco uno y un poco otro, relajada. Bueno, está bien, te lo tomo. Dale, menos mal. Claro, menos mal. Claro. Me reía la vez pasada, estaba mirando el método Rebord que le hizo Dolina. Y Rebord es re fanático, viste, de los hombres sensibles. Gran parte de su alocución hace referencia, digamos, a los refutadores de leyenda y los hombres sensibles, viste. Y estaba Rebord ahí, viste, Rebord, un muchacho grande, ya de 30 años. Y le dice a Alejandro, y vos, Alejandro, le dice, ¿qué sos? ¿Refutador de leyenda o hombre sensible? Le dice. Por supuesto se lo dejaba ahí picando para que Dolina dijera, no, hombre sensible, la verdad es que yo qué sé. Refutador de leyenda. No me podés decir eso, porque es una boludez lo que estás planteando. Los hombres sensibles y los refutadores de leyenda son exageraciones literarias. No hay un modelo de vida en función de eso. Y uno no es esto, ni tampoco es aquello. Es, una mixtura entre ambas, ¿viste? Menos mal. Sí, por todo. ¿Viste, no? Pero me hacía acordar esa circunstancia. ¿Y después estudiaste algo repetido a libros? Arranqué, hice solamente el CBC de letras, porque después me pasé a sociología, que hice un par de años. Después me dediqué más a la música. Siempre continué como lector, ¿no? De forma informal. Y después sí, ya una vez que me mudé a Ushuaia, arranqué el profesorado de lengua y literatura. Pero también, como todo lo otro, no terminé. Viste, uno como... Son pocos los lectores que... Hay una cosa que parece que tiene que ver con un sentido profundo del goce. La literatura. Y si es ese principio, cuesta, de alguna manera, es más probable terminar otras carreras que el de literatura. Porque cuando comenzás a transitar una carrera de letras, las lecturas comienzan a ser obligatorias, ciertas lecturas, ciertas cuestiones que trabajan con un molde como más firme, más estructurado. Pelearse con la academia se vuelve una actividad de todos los días. ¿Viste? Entonces es difícil finalizar ese trayecto, esos trayectos, sobre todo si uno viene de un palo como muy del goce con la literatura. Es viable, es posible, se hace, pero no sin cierto costo. No sin cierto costo. Pero bueno, volvamos a la temática que nos compete en el día de hoy. Era entonces... Muere joven, deja obra. Vamos a hablar de escritores justamente que han muerto a una edad temprana o que han publicado por diferentes causas poca obra. Y yo ahí veo dos cosas que me llaman mucho la atención. Pero me gustaría que comiences a hablar justamente de la remera que tenés puesta, Martín. No sé si se llega a ver. Porque no sé si alcanza a ver. No sé si lo toma. Ahí está. Ignatius Reilly. Esto es tremendo porque empezando como de abajo para arriba, tenemos un personaje inolvidable, la madre de un personaje inolvidable que hace que ella sea inolvidable. Una novela tremenda. Estamos hablando de La Conjura de los Necios. De La Conjura de los Necios, exacto. Con un periplo, o sea, la historia de la publicación de esta novela es una novela en sí misma, ¿no? Sí.
que la lleva a cabo la madre del autor, ¿no? El autor ya es de por sí una historia en sí misma, y la relación entre la madre y el autor ya es una historia en sí misma. O sea, que se refleja además en la propia novela. Claro, exactamente. Entonces, es una cosa como una especie de mamushkas borgianas literarias, digamos, de historias dentro de historias. Exacto, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que nos escucha que no sabe absolutamente nada de este gran combo que es La Conjura de los Necios, ganador del premio Pulitzer. Así que te invito a que, por favor, con tu gran talento y ternura y conocimiento, nos cuentes qué es esto que esconde este gran libro de la literatura norteamericana. Bien, John Kennedy Toole. Lo permitido, yo lo muestro acá. Dale. Nace en el sur de Estados Unidos, New Orleans. Tiene una relación, como decía José, conflictiva con la madre, una madre sobreprotectora, una relación ahí particular, pero bueno, él igual estudia, después se dedica un poco a la academia, empieza a dar clases, mientras estudia toma diferentes trabajos que después aparecen en la novela, como él trabaja en una fábrica de ropa, ayuda a un amigo en un puesto de comidas en la calle, y escribe esta novela que él piensa que es una obra maestra. O sea, esta es la historia de John Kennedy O'Toole, el autor. Claro, exactamente. Él escribe esta que es La Conjura de los Necios, la presenta, se la rechazan y ahí entra en una depresión muy grande. La presenta muchas veces, ¿no? O sea, el tipo claro, se cansa de militar esa obra y se la rechazan sistemáticamente. Y ahí entra en esa dualidad, ¿no? De él, por un lado, sentir que había escrito una obra maestra, y por otro lado, el sentirse lo peor del mundo porque nadie le da bola, ¿no? Esta cosa del genio incomprendido que después también es lo mismo que le pasa a Ignatius. Se deprime mucho, deja de dar clases, empieza a tomar alcohol compulsivamente y finalmente se termina suicidando a los 31 años con una manguera en el caño de escape del auto. Y algo que es muy fuerte es que él deja una carta de suicidio que solo ve la madre y la rompe. O sea, nos perdimos ese testimonio. No sabemos. La madre continúa, ¿no?, esta lucha que tenía él, quizás motivada también por la confianza que le tenía Laura de su hijo, quizás tenía que curar alguna culpa, sí, o quién sabe qué. Empieza a insistir, y recién se la publican 11 años después, en el 80. Una pequeña editorial universitaria. Claro, que incluso el editor dice que hasta por hartazgo, ¿no?, de la madre decide darle una oportunidad y al año siguiente gana el Pulitzer. Pero porque claro, pues incluso se daba esta circunstancia que es común, digamos, en el ambiente editorial, de que nadie ni siquiera pasaba la primera hoja, o sea, no te la reciben pero tampoco la leen. O sea, claro. El editor dice que en un momento el tipo agarra, bueno señora, le voy a contar por qué este libro es tan malo. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una devolución para que no me rompa más la bola, porque viene 5 veces a la semana. Siéntese, póngase y le voy a leer, voy a arrancar a leer esto y le voy a hacer una devolución lapidaria. Y el tipo empieza a leer. Vuelvo mañana, señora, cancele todas mis citas. Y el tipo se enfrasca y termina descubriendo una obra maravillosa que después va a editar, ¿no? Espectacular. Y a partir de ahí, bueno, tiene un éxito increíble la novela. Ahí aparece otra novela de él, La Biblia de Neón, que él había escrito a los 16 años, que era así una novela de iniciación, que tiene mucho de la Gran Depresión, los que se iban a la guerra, el fanatismo religioso ahí del sur de Estados Unidos. Con otro tono. Otro tono, claro, sí. No esta cosa medio satírica e irónica que tiene La Conjura de los Necios, que de hecho él tampoco la había querido presentar porque sentía que no estaba a la altura. Y ahí empieza una disputa porque por la ley de herencias de Luisiana había parientes de él que tenían como ciertos derechos sobre esa novela y querían, después del éxito, ¿no?, y la plata que debían haber cobrado por La Conjura de los Necios, querían editarla, y la madre no quería bajo ningún punto de vista porque no quería que ellos sacaran algún rédito de esto. Y con un abogado no insistiendo para que no lo hagan, la madre muere. Y ante el miedo de que entre en juicio, vaya a saber qué, un año después de que muere la madre, este abogado, bueno, decide editarla. Editar la novela.
Bien. O sea, es una obra plagada de tragedias, ¿no? La vida, sí, terrible. No, y sobre todo, alguien que fue tan susceptible al rechazo, ¿no? Lo triste de saber que, bueno, depende en qué crea cada uno, ¿no? Que nunca pudo ver el impacto que generó su obra en generaciones de todo el planeta, ¿no? Es tremendo. Es una cosa también media loca pensar en esos términos, ¿no? La cantidad de libros, de obras maravillosas, enormes, profundas, que hubieran sido un hito y que por un motivo o por otro se han perdido en el devenir del tiempo, ¿no? Uno puede pensar, o sea, se da como en situaciones como muy caprichosas, ¿no? Uno puede pensar también en la obra de Kafka, ¿no? También. Uno piensa, a mí la obra de Kafka tiene algo que es como muy lindo, que es la traición. O sea, el principio de traición. A mí me vuelve como muy loco eso, ¿no? Kafka edita muy poco, creo que edita La Metamorfosis y edita un par de textitos más. Todo lo que se edita después de él, que es un compendio interesante de libros y de obra, estaba en un arcón que su mejor amigo, Max Brod, sí, le promete quemar. O sea, el tipo en su lecho de muerte, prométeme que quemarás toda mi obra así, chabón. ¿Viste? Se termina muriendo ni en pedo. Prendan las imprentas. Claro, tal cual. ¿Viste? O sea, esa traición, que tenés que traicionar a alguien en tu lecho de muerte, es en realidad un beneplácito enorme para la humanidad, porque si no nos hubiéramos perdido, no sé, América, Carta al Padre, no sé, la cantidad de obras de Kafka, El Castillo, ¿no? El Proceso, ¿viste? Son obras maravillosas y trascendentales que aparecen ahí con un tipo que muere tan joven, sí. Muy joven, traicionado por su mejor amigo. Circunstancias como muy particulares. Sí, o sea, la literatura se beneficia de cosas completamente sorprendentes, azarosas, ¿no? Y del azar, justamente. Y los lectores somos monstruos de azar también. Porque fíjate que las lecturas que nos marcan también a veces son un producto del azar. Por completo. ¿Por qué esta y no esta? ¿Qué sabes? No, que claro, qué símbolos se juegan dentro de cada uno, a nuestra propia historia, que hacen que determinadas palabras resuenen con un eco particular que nos marca, ¿no? Eso es azar. Y además ustedes se pusieron a pensar el acto de poder supremo que es elegir un libro por sobre otros. Y la cantidad con todo lo que se edita constantemente, que él lo debe saber bien por la librería, la cantidad de libros que uno está dejando de lado por minuto cada vez que elige un libro. Es tremendo. Es un sistema de selección muy cruel. Muy cruel. No quiero ni pensar. Siempre me acuerdo, había en una edición de un libro de Rodrigo Fresán de los 90, en la foto que está ahí en la solapa, tiene una remera que dice "So many books, so little time". Claro. Que me encantó porque es eso, ¿no? Es tan poco tiempo. Es la maldición del lector, digamos, ¿no? La maldición del lector es que una vida no alcanza. No alcanza. Hay un montón de cosas por leer. Por eso Borges, que era como una especie de arquetipo del lector definitivo, soñaba la biblioteca, soñaba el paraíso con la forma de una biblioteca. Dice a lo loco, ¿no? Esta cosa de pasar la eternidad tal vez leyendo. Y con estas obras, con estos libros donde O'Toole tal vez podría haber escrito, no sé, 5, 10 novelas más a lo largo de una vida, si las circunstancias hubieran sido diferentes, ¿dónde quedan la potencialidad de esas obras, ¿no? En Satman, la obra de Neil Gaiman, que ahora está en Netflix, esa novela gráfica hermosa, Morfeo, que es el dios del sueño, que tiene su reino, tiene en su reino, en su castillo, una biblioteca que es infinita. En la biblioteca están los libros jamás escritos, los libros soñados, los libros que pertenecen a los escritores que soñaron y escribieron en sueños. Y están ahí, entonces, y en muchas oportunidades, cada vez que Neil Gaiman, que es un apasionado de esto, ponía títulos de diferentes autores, títulos jamás escritos, ¿no? Con esa potencialidad de lo infinito, de las cosas que se han perdido, porque tal vez el tipo se murió, lo soñó, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso, con todo ese bagaje? Es una cosa media romántica interesante, me gusta.
Es bonita esa idea de una biblioteca infinita. Y solo se podría haber ocurridole a él. A él. Bueno, trajiste este. Sí. Bueno, además, la historia es muy trágica, pero la novela es muy divertida, muy graciosa, por el tono irónico que tiene, ¿no? Es este personaje, como decíamos, Ignatius, que también, él se cree que está escribiendo, él escribe en cuadernos, que dice que en algún momento va a ordenar y que eso va a ser una obra maestra, ¿no? Estos cuadernos en los que él plasma su pensamiento, él sueña con volver al estilo de vida medieval, ¿no? Como romantiza mucho eso, porque dice que el mundo actual, como dice, carece de estándares teológicos y geométricos. Un delirante. Dice, bueno, que Fortuna, que es la diosa, atenta contra él porque lo obliga a esto terrible que tiene que ser el ser humano, que es trabajar. La madre también, la madre alcohólica, lo presiona para que salga del cuarto de una vez, no se lo banca más y que vaya a trabajar. Entonces, gran parte de la novela es él pasando por diferentes trabajos, siendo un fracaso en todos porque era un vago, hacía dos cosas, se ponía a descansar, se ponía a escribir, pensaba. Pero además todos los personajes están imbuidos, digamos, de un grado de patetismo enorme. O sea, nadie sobrevive, digamos. Ignatius es un imbécil, pero todo con el que se cruza también lo es. Tal cual. Bueno, aparece mucho de esto del barrio francés en Nueva Orleans, un montón de personajes muy interesantes. Está escrito muy interesante porque está escrito en tercera persona, pero tenés fragmentos de lo que él escribe, tenés cartas que él se manda con esta amiga de la universidad en la que tiene como hay una cierta tensión sexual entre ellos y es muy, muy divertida. Yo se la recomiendo a la gente, quien no lo leyó. Ya tenés la edición en inglés. ¿Es muy diferente? No lo leí en español, así que no podría decirlo. Anagrama lo tiene en castellano, ¿no? Anagrama, exactamente. Pero yo me imagino que sí, que tiene que ser igual de divertido que en inglés. Contanos de de Plop. Bueno, es tremendo, justamente cuando recién hablábamos, ¿no?, de estos autores que mueren jóvenes. Bueno, Rafael Pinedo, bueno, también qué ser joven para un escritor, ¿no? Porque Rafael Pinedo muere a los 52, que uno podría decir, no tenía 31 como Tull. Pero escribió pocas cosas. Muy pocas cosas. Yo leí Plop, así, si no lo leíste te lo recomiendo. Lo leí hace muchos años. Lo trabajaba con chicos en el secundario, Plop. O sea, estábamos los tres en tema, digamos. Sí. Pero yo le conozco pocos trabajos. Creo que este y uno más. En realidad hay un volumen más que también publicó Interzona de 2 obras, que son Frío y Subte, que es esta trilogía que él tiene, que él habla, ¿no?, de esta trilogía sobre la destrucción de la cultura. Porque él escribe de chico, pero a los 18 años prende fuego todo. De hecho, se pone a estudiar exactas, trabaja como informático toda su vida, y recién vuelve a escribir después de los 40. Y ahí escribe estas obras. Esta Plop gana el concurso Casa de las Américas de Cuba, que dicen que en el jurado estaba la ISECA, de ese premio, y que dicen que estaba la ISECA en el hotel ahí en Cuba, con el original, ¿no?, con el manuscrito en la mano, fumando sin parar y leyendo en voz alta fragmentos, que estaba completamente enloquecido con esta obra, que decía que ya nadie le iba a hacer cambiar de opinión, que esta era la ganadora. Y bueno, finalmente ganó, y después publica estas 2 y él muere de cáncer al poquito tiempo. Claro, y tiene escrito las 3 obras forman parte de un todo porque las 3 están en la misma línea. No de esto post-apocalíptico, no, bueno, Plop es esto, es un mundo repito, de barro, de basura, que lo único que se puede beber es el agua de lluvia, porque después lo que toca el piso ya está contaminado, incluso es fluorescente, que casi no la pueden ni tocar. Las personas están agrupadas como en diferentes tribus que tienen diferentes costumbres. Post-apocalíptico, digamos. Completamente post-apocalíptico, de mucha violencia, de violencia en las relaciones, violencia en el sexo, violencia entre las tribus. Se llama Plop porque el personaje se llama Plop, que es el ruido que hace cuando nace. Nace, cae al barro, y hay un personaje que se llama Lagoro, que en realidad es un homenaje que hace Pinedo a Angélica Gordichar, por eso se llama Lagoro, que ella lo bautiza así porque ella recuerda ese ruido.
y como él, que al principio parece que no tiene la menor posibilidad de sobrevivir en ese mundo tan hostil, cómo va ascendiendo dentro del grupo. Y lo que tiene de particular la novela es que arranca con el final. Contando únicamente las 2 primeras páginas, arranca con él en un pozo y el resto de las personas de su tribu tirándole tierra encima, ¿no? Enterrándolo, incluso orinándolo, así celebrando que lo están enterrando, y ahí él empieza como a recordar su vida, y ahí arranca la novela. Una novela cortita, súper corta, muy breve, es casi te diría una novela, más que una novela, ¿no? Estamos hablando de que tiene 130 páginas, casi un cuento largo, digamos. Sí, además es una prosa muy concisa, claro, muy pelada, ¿no? Claro, muy fuerte, ¿no? Porque también quizás eso hace que sea tan dura lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, es fuerte, pero así una cosa breve, cruda, pelado, es impactante. Yo me acuerdo cuando lo leí, también es un libro que me encontré de casualidad y que dije, bueno, a ver esto sin tener la menor referencia, idea previa, y me voló la cabeza. Súper interesante. Yo trabajé con los chicos, lo tenía en secundario, estaba a cargo de un proyecto de incentivación de la lectura. Trabajaba con un montón de pibes, con todo el secundario. Y formaba parte de un paquete de libros que nos había enviado Nación, así que estaba para alquilar. Los chicos venían, no lo entiendo, me decían, ¿viste? Bueno, a ver, mostrame. Lo leí, entonces ya después, explicando un poco el contexto, la lectura ya era otra. Claro. ¿Viste? Y sí, los pibes se enganchaban un montón. Ya sobre aviso, mirá, es una distopía, arranca más o menos así, tiene más o menos estas características, tenés que leerlo en esta clave. Bueno, dale, ¿viste? Y había ciertos lectores que les gustaba un montón. Tenemos otro. ¿Cuál trajiste? Sí, traje un par. Yo también estaba pensando, porque hay unos autores que murieron jóvenes, pero que dejaron bastante obra. Igual. A mí, igual, yo me sigo dando gustos, perdonen ustedes, pero bueno, si puedo cumplir el sueño de escucharte hablar del querido Foster Wallace, yo me voy hecho. Porque Foster Wallace, con Fede los dos somos fans, y mucha gente que queremos también es fans de Foster Wallace. Y es un autor, viste, que te ubica en el mundo y a la vez te saca del mundo. Hay una cosa, no es una lectura fácil, Foster Wallace, no es una lectura amena, no es una lectura que te lleve de la mano, es una lectura ripiosa, es una lectura que te reta. Incluso por fuera de las novelas, leer un artículo de Foster Wallace implica un ejercicio intelectual muy poco similar a otros. Pero es tan bueno y es tan gratificante la construcción de la oración, lo que el tipo te quiere decir, que es imposible de largar. Ahí te veo que estás con La broma infinita. Yo lo intenté leer 2 veces. La primera vez llegué a un 30%, la segunda vez llegué a un 60%, pero ninguna de las 2 veces logré terminarlo, que es muy arduo. Es muy estamos arduo. hablando, es un ladrillo de 1200 páginas. Es pesado. Ahí me termino la cámara, pero por ahí ven lo que es. Este libro yo lo quería leer en inglés, no lo conseguí acá, no sé, en Kiel. Y un amigo viajaba a Estados Unidos y le pedí que me lo trajera. Yo había leído un par de recomendaciones, pero no tenía ni idea de lo que era. Cuando mi amigo vuelve, lo invito a comer a casa, me trae esto, lo primero que le digo es, perdóname, o sea, te hice meter en la valija esto de 5 kilos, te juro que no sabía. Fue completamente inocente mi pedido. Tuve que pagar exceso de equipaje. Claro, un carrión especial para traer el libro. Pero es una cosa espectacular. Bueno, Foster Wallace, como decías, es espectacular. Y cuando estabas haciendo esta descripción de su obra y de su escritura, también me acordé de algo que también se lo escuché a Fresán, que en realidad era una anécdota de Nabokov. No me acuerdo que había publicado Nabokov, y se encuentra con alguien y se queja de que no, que había sido muy difícil para leer. Y Nabokov le dice, bueno, me alegro, para mí fue muy difícil escribirlo. Claro. Entonces, está muy bien. Claro, entonces, bueno. Y bueno, yo me imagino que debe pasar lo mismo con
que le debe haber pasado a Foster Wallace lo mismo, sé que trabajó en esta obra durante varios años. Es una obra que tiene más o menos 1000 páginas de largo y después hay 200 páginas de notas. Entonces pasa que por ahí vos estás leyendo y decís, estás con sueño, decís, bueno, me quedan 2 paginitas y termino el capítulo, y de repente vas una nota atrás y son 10 páginas de nota en una tipografía más chica, donde hay, no sé, un análisis de la obra, porque está llena de digresiones, va para todos la novela, es alucinante. Es una novela instaurada dentro de lo que sería, si tenemos que buscar alguna especie de referencia estética de escuela, digamos, bien posmodernista, digamos. Es un tributario de Pichón, tal vez, claro, ¿no? Con el arco iris de la realidad. Es un tipo que estudió mucho filosofía, fue docente de filosofía durante muchos años en diferentes universidades, que también escribía, además, artículos periodísticos para diferentes publicaciones, todos de muchísimo nivel, muchísimo nivel. A mí lo que me pasa con él, sobre todo cuando veo entrevistas, hay muchas entrevistas dando vueltas online, era un tipo increíblemente inteligente, pero profundamente inteligente. Yo no tengo recuerdo de que nunca es el lugar común, nunca es lo evidente, todo es matizado, procesado, todo tiene una potencia de una inteligencia descarnada y de una profunda sensibilidad. Me encanta escucharlo hablar, además. Me encanta escucharlo hablar. Bueno, justo es algo, la otra vez hablando con Feli, un compañero de trabajo, que decía, quizás la única mínima crítica que le podría hacer a David Foster Wallace es que todos sus personajes son brillantes, ¿no? Es que, o sea, esa inteligencia, creo que a él no le salía a escribir de otra forma, claro. Era como tan inteligente que no podía dejar de plasmarlo en cada una de las páginas. Claro, tiene un personaje tonto, un personaje normal, un personaje... Claro, no, o sea, son todos brillantes, claro, ninguno es mediocre. Claro. Y además lo que él te pinta en su mundo, bueno, esta novela también es distópica, no sé, un futuro en el que habla, en el que Estados Unidos se anexa México y Canadá, y llaman la ONAN, ¿no? Se llama como ahora esta como confederación. Existe un gran basural que está en el noreste de Estados Unidos, que como se lo dan a Canadá, que se lo regala a Canadá, que es lleno de basura, tóxico, que se llama la Gran Concavidad. Los años no son números, sino que están subsidiados. Entonces es el año del chocolate tal cosa, el año de la hamburguesa del sistema consumista. Eso todos son la atraviesa, claro, exactamente. Entonces hay una página donde vos tenés el orden cronológico de los años, y yo me acuerdo cuando estaba leyendo lo tenía marcado porque hay saltos temporales, pero no por años, sino que de repente estás en el año de pañales para adultos. Entonces, ¿esto era antes o era después? Entonces tenés que volver a esa página. Claro, tenés que volver a la página para ver en qué momento de la cronología está pasando lo que está narrando. En gran parte también pertenece a esta tradición también de libros grandes del principio del siglo XX. Es imposible no pensar en el Ulysses de Joyce, ¿no? En esa tradición de libros que además se hacen muy difíciles de traducir. Vos lo tenés en idioma original. Yo me imagino que una obra como esta de Wallace, sobre todo porque es un tipo que trabaja muy bien el idioma. Muy bien el diálogo, que eso también debe ser. Claro, yo lo leí traducido y era un tema. Es complejo. Yo después pensaba también creo que en una entrevista, hablando acerca de las notas al pie, ¿no? De cómo disgrega, el tipo hablando de Manuel Puig, sino tributario de Puig. Dice, no, Puig me encanta el trabajo que hace con las notas. Vos agarrás y mirás un poco esa desestructuración, ese rompimiento de la forma narrativa, ya venía prefigurada en un tipo como Manuel Puig, ¿no? Leer La Mujer Araña, claro. Por ejemplo, ¿no? Buenos Aires Affair, ya de alguna manera está instalado, pero con la intención de él de generar una crítica feroz al sistema consumista, al sistema superfluo norteamericano, esa falta de profundidad, esa banalidad tan terrible que atraviesan ellos, escribiendo la gran novela norteamericana, ¿no? El Moby Dick de su época. Tal cual, ¿no? Esta idea como decís, del consumo, de la adicción que está presente. De hecho, se llama La Broma Infinita, que ahí Gran título. Sí, pero yo ahí tengo un temita con la traducción.
yo soy un gran creyente de la máxima traductore traditore, ¿no? Traductor traidor, porque en realidad, bueno, es de una cita de Shakespeare, de Hamlet, que cuando está justamente con la calavera, que es de Yorick, uno que había sido trabajador en la corte, él dice, era el bufón de la corte. Claro, el bufón, dice, "Poor Yorick, a fellow of infinite jest", que de hecho en las traducciones al español de Shakespeare dicen de una gracia infinita. Entonces no es tanto broma, sino gracia en otro sentido de la gracia. Claro, por ahí un poquito más amplio que... Sí, como una especie de estado anímico la gracia, ¿no? Como una especie de... Porque de hecho se llama más así. un estado de gracia. Claro, ahí va, sería... Claro, yo creo que el término en inglés es un poco más amplio que el broma. Como broma que es taxativo acá. Además, la broma es una broma, no puede ser interpretado de otra manera. Exactamente. Y la novela se llama así porque la gente en esta época no consume diferentes que son como cartuchos audiovisuales, y hay uno que se llama justamente La broma infinita o Infinite Jest, que es tan adictivo que hace que la gente no quiera dejar de verlo y muere de inanición. Entonces, en este contexto hay un grupo de separatistas de Quebec que se llaman los asesinos en sillas de ruedas, porque están todos en sillas de ruedas, que quieren hacerse con la copia de esta película, de esta cinta, para diseminarlo por Estados Unidos como acto terrorista. Claro. Generar gran parte, muertes masivas. Gran parte de la obra son estos, que además están en sillas de ruedas porque eran todos hijos de mineros que tienen un juego con el tren a ver, ¿no?, quién era el último que se animaba a salir cuando estaba viniendo. Entonces todos quedaron, salvo uno que no se animó y que ahora es el único que no es paralítico, que es casi una humillación para él, no me lo ha aguantado. Vos, cuando uno escucha, digamos, la trama, ¿no?, de La broma infinita, vos pensás que es un libro paródico y muy humorístico. Y Foster Wallace decía... no sé si terminaron de entender. Es un libro profundamente triste el que yo escribí. Decía. Claro. Es que sí, es que también hay un nivel de descripción de la miseria y la desolación del humano en soledad, ¿no? Esto, morir delante de la tele, ¿no?, sin querer hacer nada más que consumir. Bueno, hay... uno de los escenarios de la novela también es un centro de rehabilitación. Hay una escuela así medio de elite para tenistas, que eso también lo saca bastante, porque David Foster Wallace se dedicó bastante al tenis, de hecho era una promesa en tenis juvenil en Estados Unidos. Y eso, y muy atravesado también por las drogas, por el salirse del mundo, el no tolerar. Ahí era una experiencia. El tipo se mata, se suicida, Foster Wallace, a una edad muy temprana, pero sí, como vos decías, había producido como mucha obra. Creo yo que se había recibido a una edad muy temprana, sí. Tipo niño prodigio, ¿no?, con un IQ muy pero muy alto, y se termina suicidando. Hay un texto de él. La persona deprimida. No, hay uno que es el tipo lo da en una conferencia en una universidad. Al de Water, ¿cómo se llama? El del pez. El del pez en el agua, sí. El pez en el agua, que es maravilloso, es un texto bellísimo que habla acerca de un principio de ética aplicada, concreta, no falopa, digamos, no, siempre esperar lo mejor del otro, ¿no? Que tiene que ver con la modernidad, y el tipo hace un resumen muy pero muy interesante. Y lo más interesante del planteo de Foster Wallace es que tiene una implicación de carácter práctico frente a esa ética. Te da una serie de tips. Cuando estés atosigado, cuando estés a punto de apuñalar a alguien en la fila del supermercado, pensé en esto, cree esto. Y yo voy a comprar al supermercado y funciona. Así que miren, el videito está muy bueno. Bueno, y hay una película, digo, quizás puede ser un autor, bueno, que hablábamos antes de que, no, del miedo a los libros, puede ser un autor un poco intimidante por ahí por el tamaño de sus libros. Hay obras quizás un poco más amigables que esta, pero hay una película que está muy buena, que está basada en
en un libro de David Lipsky, que era un amigo de él. En realidad, cuando edita esto, Lipsky trabajaba en la Rolling Stone y le pide a sus jefes que ya no quería escribir artículos sobre boy bands, sino que quería salir de gira con David Foster Wallace. Entonces va como notero de la Rolling Stone. Él al principio súper hostil con el periodista, pero después, bueno, en esta gira se van haciendo amigos. La película se llama El último tour, creo que se llama The End of the Tour, es el título en inglés, que Jason Segel hace de Foster Wallace. Foster Wallace. Y que está muy parecido físicamente. Sí. Y yo creo que es una buena película para conocerlo. Sí. Digo, si no lo conoces, por ahí encarar un libro así es un poco... Yo arrancaría mucho con los artículos. Los artículos También. son muy divertidos. El de la langosta. Sí. Son lindos artículos. Hay uno que es muy bueno, que va a una convención de pornografía. No olvides. El tipo va, le pagan una guita y se va a una convención de pornografía, y el tipo va con una serie de gente, y es la descripción de la industria de la pornografía, pero a través de los ojos de Foster Wallace. No hay es carente de goce, Claro. ¿no? Es otra cosa, es la industria de la carne, de la mercancía, y sin embargo nunca es moral. Él no está condenando, él está dándote una estampa de los tiempos que tiene que ver con el espíritu norteamericano, que es de que todo es potencialmente consumo, todo es potencialmente mercadería. Las largas horas de las jornadas de trabajo, entrevistas con diferentes actrices pornográficas que hacen shows en vivo, ¿viste? Y el tipo va recorriendo, es muy buena, muy buena ese artículo de él. Y te cuento, porque por ahí no lo conocen, hay un escritor uruguayo que se llama Juan Andrés Ferreira, fanático Ayer de Foster Wallace. Ayer justo lo vi en Twitter, lo estaban recomendando. Sí. La novela. Es fanático de Foster Wallace, fanático, o sea, vos le ves la foto de la biblioteca y no le falta ningún libro, que escribió una novela que se llama Mil de Fiebre. La novela ganó el Premio Nacional de Uruguay al mejor libro uruguayo del año, y es un homenaje, vamos a decir, a La Broma Infinita. Son dos personajes masculinos, un periodista deportivo que tiene una crisis nerviosa y termina internado en una clínica psiquiátrica, y ya no diría adolescente, diría adulto, un bloguero que se dice a sí mismo el mejor escritor del Uruguay, que no sale nunca de la casa. Son dos historias que están intercaladas, y a los Foster Wallace todo va a ir cada vez, ¿no? como tomando una cosa más explosiva. Es muy buena la novela, y contrariamente a Foster Wallace, él escuchó a los editores y la cortó, ¿no? Y son 600 páginas. Pero bueno, algún día saldrá todo lo que el tipo dejó afuera, ¿no? Porque, bueno, y esa novela la escribió luego de venir de un retiro budista. Él estuvo muchos años. A lo Mujica. Sí. Creo que en España estuvo, No se fue al Tíbet, estuvo en España, pero estuvo muchos años trabajando en retiros budistas. Y después escribió, de hecho, la tapa es la cara de una deidad budista, que no me acuerdo cuál es. Pero fíjense, La voy a buscar. yo la leí, está muy buena la novela. Bueno. ¿Trajiste? Bueno, para cerrar con Foster Wallace, sí, se suicida a los 40 y pico de años y deja inconclusa esta última novela que se llama El Rey Pálido, que encima creo que está editada igual. Sí, está editado, sí. Él lo deja medianamente ordenado, y después hubo un trabajo de su editor para ver en qué iba, qué no, en qué orden. Pero el tipo se ahorcó y dejó el manuscrito ahí. Y después salió el padre decir, bueno, que siempre había tenido problemas, ¿no? con la depresión y... Demasiado inteligente.
Y puede ser. A mí me da demasiado sensible, demasiado inteligente para el mundo. Debe ser una carga pesada, esos niveles de sensibilidad ligados, digamos, a una mente analítica de semejante rigor. ¿Viste? Nosotros, digo, por lo general es transcurrir en la tragedia de la existencia, digamos, implica la posibilidad de embrutecerte con diferentes cosas, ¿viste? El alcohol, alguna droga, el amor, la economía, la política, ¿no? Que implica también un acto voluntario. Cuando me parece existe esta imposibilidad, porque estás como más allá de eso, de ese acto voluntario, de tamizar lo concreto con alguna otra cosa, nada, es muy duro. Es muy, pero muy duro, ¿viste? Sí. Bueno, y ahora en la boutique tenemos 2 libros de él, así que ¿están ahí? si se hayan quedado con ganas de leerlos, sí, pueden venir a buscarlos. Vayan a leer a Foster Wallace. Veo que también trajiste a Sí. francés. Albert Camus, sí, sobre todo esta, bueno, ganó el Nobel, digo, Sí. acá no estamos descubriendo a nadie. A mí me parece un autor interesantísimo. Toda su obra tiene desde, bueno, un montón de artículos, ensayos filosóficos, obras de teatro. Exponente del existencialismo francés, al igual que Sartre, ¿no? Que Sartre, sí, pero él Sí, peleado con claro, Sartre, ¿no? Peleándose porque él después tenía esta idea, ¿no? del absurdo, que él decía, bueno, a fin de cuentas, tanto el cristianismo como el marxismo y hasta el existencialismo, en realidad lo que hacen es intentar dar respuestas, ¿no? O dar un sentido a algo que en realidad no lo tiene. No lo tiene. Que es la vida. Y él dice, no, el mundo es. Uh-huh. Y el absurdo nace justamente de intentar buscar respuestas a un mundo que no los da. Claro, sobre todo la angustia, ¿no? Exactamente. El absurdo y la angustia. Y esa idea está en toda su obra, siempre magistralmente desarrollada. Las más conocidas quizás son, bueno, El extranjero, que bueno, El extranjero es una novela perfecta, narrativamente excelente. perfecta. Y pasa eso, ¿no? El hombre que mata, y después cuando le preguntan por... No sé. Claro. Porque el sol me pegaba Claro, en la cara. claro, no podía ver. Bueno, es tremendo. La peste, que bueno, a partir de todo lo que vimos, ¿no? Con La pandemia. Con la pandemia, claro, era interesante retomarla en ese momento, porque también ahí habla mucho, ¿no? de la cuestión humana en este tipo de contextos y situaciones. Y a mí la que más me gusta es esta, que es, creo que la mostraste recién, ¿no? La caída. Que ya es interesante cómo está escrita, porque es un monólogo de este personaje, Jean-Baptiste Clemens, que le abre a una segunda persona, ¿no? Entonces le habla un tú, un vos, que es el lector, porque todo el tiempo te está como hablando vos, y es una caminata, ¿no? Después de una noche en un bar en la que él va contando su vida, el que se creía lo máximo, un abogado exitoso, y va narrando toda su biografía. Y tiene un punto de quiebre que es cuando presencia el suicidio de una mujer, ¿no? Que se tira al río, y que él dice que no supo por qué, porque pensó que ya no llegaba, que era en vano, no la ayuda. La mujer se mata y entonces la culpa lo empieza a carcomer, y justamente la caída es esta caída moral del personaje a partir de eso y todo su sufrimiento. Es buenísima, también es cortita, es bárbara. A mí me gusta mucho el mito de Sísifo de él. Es buenísimo. Es el mito, es tal vez, y El extranjero. Son las que me gustaron mucho de Albert Camus. Bueno, y él muere en un accidente automovilístico. Claro, no se mata, sino que muere absurdamente. Es muy bueno. Claro, volvía de vacaciones, estaba con su editor, su familia se volvió por un lado y él se vuelve con Gallimard, que era su editor, y la familia de él. Y tiene un accidente, él muere. O sea, Gallimard y él, o sea, Gallimard, gran nombre editorial, o sea que hoy por hoy sigue siendo la mejor editorial de Francia. O sea, Gallimard muere ahí. Claro, él iba manejando, Camus iba en el asiento de acompañante. Que no le importa. Camus, viste, lo único que le importa es Gallimard. Ahí mueren. De hecho, creo que la familia de Gallimard se salva y mueren ellos dos.
Camus de forma inmediata y el otro después de un par de días. Está arreglado. Bueno, después había como cierta teoría, ¿no?, conspiranoica que había sido Francia por la postura de él con respecto a Argelia, o después de la KGB, bueno... época de la Guerra Fría, digamos, claro, con personajes muy expuestos, digamos, en ese tipo de discusiones. Era un intelectual de mucho renombre que permanecía, ¿no?, que además en debates televisivos y en medios de la época. Fue organizado en Argentina, eso es pensamiento argentino. Wow. Y tenemos acá Boris Vian. Boris Vian es un personaje, su obra me encanta, pero como personaje a mí me parece magnífico, porque es un tipo que era escritor, traductor, ingeniero, músico de jazz, dramaturgo. O sea, siempre tenía con quién salir el sábado de la noche, o sea, no le podemos decir que... Porque el tipo se juntaba... ¿De dónde es? Francia. Se juntaba tanto con la intelectualidad del país de la época, Sartre. De hecho, el tipo escribía algunos artículos para la revista de Sartre, escribía algunos artículos para el diario de Camus, o sea, vinculado también con esta gente, pero después también era amigo de Charlie Parker, de Duke Ellington, de Miles Davis. Escribe un montón. También una cosa así satírica, burlesca, un poco absurdo. Escribe una serie de novelas con un seudónimo que es Vernon Sullivan, que era supuestamente un autor negro estadounidense que escribía novela policial, novela negra, y él figuraba como traductor. Empiezan a ser censuradas estas novelas por su alto contenido de violencia y sexual. Lo empiezan a demandar y es en esta movida judicial que él termina reconociendo que en realidad él es el autor, que no existe, y lo multan, ¿no?, por este ultraje a la moral. Claro, exactamente, sí, tiene que pagar. Él ahí se deprime bastante. El éxito al principio que había tenido como escritor cae, tiene un par de fracasos editoriales, ahí se dedica fuertemente a la música, escribe una ópera, sale de gira, escribe una canción que se llama El Desertor, que llamaba justamente a no hacer el servicio militar obligatorio en un momento en que Francia estaba con un conflicto muy fuerte justamente con Argelia y que necesitaba de sus fuerzas armadas. Bueno, él sale a escribir esto. Un punk. También combatido por todos lados. Él vende los derechos de una de estas novelas de Vernon Sullivan que se llama Escupiré sobre vuestra tumba, para hacer una película. Él al principio participa, ¿no?, del equipo guión, pero después se termina peleando. Él va de incógnito al estreno y se muere de un infarto durante la función. La película francesa. Sí, Escupiré sobre vuestra tumba. Yo conozco el libro, pero no sabía que había pasado eso. Maravillosa historia. Tremendo, es tremendo. Un tipo que también muere a los 30 y pico de años, pero... ¿De qué trata la peli? Esa obra no la leí. Debería ver la peli también para ver qué fue. O leer el libro. Ambas cosas para ver qué fue lo que generó su... Vamos, los tres con delantalitos a la boutique, nos tenemos una pilita y empezamos a recomendar el libro. O sea, ¿usted sabía que el autor de este libro se murió en el propio estreno de Incógnito? Es buenísimo. Es buenísima. Buenísimo. Es tremendo. ¿Quién no la va a leer? Boris Vian. Claro, y esta obra que traje es de las que más me gusta de él. Es la más biográfica de él, quizás la menos satírica, que trata sobre un ingeniero, que se llama Wolf, que en un predio que se llama El Cuadrado, que tiene hierba roja, quiere construir una máquina del tiempo, tiene su ayudante, Lazuli, porque él dice, quiere viajar en el tiempo para poder corregir sus errores, sanar sus traumas, para así poder disfrutar de la vida, ¿no?, y de todo eso que no estaba pudiendo hacer en ese momento con su mujer. Entonces esta máquina funciona y va volviendo todo el tiempo a ciertos episodios reales de la vida de Boris Vian. Termina siendo, ¿no?, como una herramienta casi psicoanalítica, ¿no? Y de regresión, de vuelta, de introspección. Entonces es triste por momentos, linda tiene su parte así también disparatado como siempre. Hay un perro, que el perro se llama Senador Dupont, que siempre me encantó ese nombre para una mascota, que habla, es un personaje más que habla, entonces tiene esa cosa... Claro, de absurdo. De absurdo, sí, que siempre lo tiene, pero es muy linda y toda su obra es
muy bueno, un tipo también divertido. Editado por brillante. Quest. Exacto. También novela cortita, no es una Sí, novela era. extensa, casi 200 hojas, Sí, creo que todas las novelas, al menos todas las que leí de él, son todas breves. sí, ninguna pasa de las 300 páginas. Y Todas muy trajiste divertidas. el último. Yo y José somos muy tributarios y muy enamorados de el querido Sea y Feeling. También, cuánta buena literatura nos perdimos con la muerte Sí. de este hombre. 3 novelas, 3 novelas. 3 de género. Exactamente, porque él, bueno, venía de una familia inglesa. De hecho, los padres a él le quisieron poner Charles Edward Anthony Keith Fielding y nada, en el registro civil dijeron, le vamos a poner Carlos Eduardo Antonio. Por eso después pone CE, ¿no?, de Carlos Eduardo. Y él, bueno, se forma en letras, empieza a dar clases, y cuando a él le diagnostican leucemia, ahí es cuando dice un poco, bueno, corto y me pongo a escribir, porque en realidad lo que el tipo quería hacer es escribir. Escribe, como vos decís, estas 3 novelas bien de género. No, esta que es la primera, El agua electrizada, que es un policial. Después Un poeta nacional, que es de aventuras. El mal menor, que Es una gran novela de terror. Espectacular. O sea, antes de el boom de escritura de terror femenina que tenemos, yéndote, digamos, a la década del 90, a la década del 80, del 70 y demás, prácticamente no hay novelas de terror en Argentina. Y la de él descolla por el enorme nivel que tiene. Es una novela que asusta, muy en clave de los 90, muy atravesada por la cultura menemista, Sí. mucha cocaína, mucha miseria, con una vuelta de tuerca, con un concepto. Sí. Es buenísimo, son creo 12 personas que son los guardianes del sueño que evitan que las pesadillas ingresen en nuestra realidad. Maravillosa. Buenísima. El protagonista es un joven paraguayo que es tarotista, pero negado porque la aposta era la madre. Claro, Y la madre ella muere era y lo obliga a seguir con esa... por tradición tiene que ser él uno de los guardianes. El tipo no quiere saber nada con eso. Es súper interesante novela. Es buenísima. Bueno, escribe también poesía que ahora sale por La Bestia Equilátera, Amor a Roma, que es la recopilación de su obra poética. Y La Bestia Equilátera también volvió a reeditar El mal menor. El Mal Menor, claro. No se conseguía. No estaba, claro, había una edición de Fondo de Cultura, creo que era vieja, y ahora hace poquito la reeditó La Bestia Equilátera. Y cuando muere, también a los 30 y pico de años, iba por el 3er capítulo de una novela fantástica, que se llama La Tierra Esmeralda, que había llegado a corregir el primer capítulo nomás, pero bueno, en este afán que tenía de escribir, sabiendo que se estaba muriendo. Y las 3 novelas son brillantes, buenísimas, él escribe genial. Esta también quizás es la más biográfica, porque el personaje, bueno, se llama Tony, también de familia inglesa. De hecho, él con sus padres, el personaje, digo, habla en inglés. También es docente, que está en el área de latín de la universidad. Todas cuestiones muy... También ha ido al liceo naval, también como Charlie. Pero bueno, después, a partir de la muerte de uno que había sido compañero, él se pone a investigar. Ahí entra bien lo que es el género, claro, la clave policial. Que, digo, sin perder, porque es una novela de género, es una novela policial, está tan bien escrita que si incluso no te gustan las novelas policiales, la podés disfrutar igual, porque es excelente, excelente. Y lo mismo con las otras 2. José me prestó hace poquito una edición que tiene las 3 novelas en una. Claro, yo tengo una edición mirá. vieja de Norma que se llama Los 3 elementos, que tiene las 3 novelas y los pedacitos ¿en serio? de los Hermosa capítulos. edición. Porque Bien, sobre todo loco. porque son novelas cortas, entonces el libro tampoco te queda tan grande. Así que bueno, Sea y Feeling. Bueno, vamos 1 hora y 20 de programa. 1 hora y 20 de programa. Vamos a ir cerrando. Ha sido un placer, Martín, tenerte con nosotros.
¿La pasaste bien? La pasé muy bien, me saqué los gustos en vida, porque a los gustos hay que sacárselos en vida, así que estoy muy contento porque este programa se trata de mí y de nadie más. Así que completamente de acuerdo con vos, mi rey. Espero también que nuestra audiencia iberoamericana y de América del Norte también, porque ahí también estamos presentes, se haya sentido complacida, hayan anotado, porque parece que no, pero hemos hablado de muchísimos libros. Muchísimos autores. Así que la gente tiene mucho para leer. Gracias, Martín, fue un placer y un sueño hecho realidad que estés acá con nosotros. Gracias también por un capítulo más. Por favor, José. Así que... Recordemos las redes sociales. Sí, las tienen en el graph igual, gracias a Sole que está con nosotros siempre, pero vamos a recomendarlo. Muchísimas gracias, Sole, por la edición y la cobertura en el día de la fecha. Pero tenemos las nuestras, que son Libros en el Fin del Mundo, Fede Marcel y de Jardines Ajenos para Fede, y para nuestro querido invitado Martín es El Conde en el Fin del Mundo. Esos son nuestros Instagrams. Y las de la radio tenemos Group FM OK en todas las redes, en todas las plataformas. Y recuerden que es un espacio multiplataforma con todo lo que eso indica para que ustedes se manejen a placer. Ha sido un placer. No se olviden de pasar por la boutique del libro. Pasamos el chivo también. Vayan, consulten, búsquenlo a Martín, la tiene súper clara, como verán en el episodio de hoy. Así que nada, nos vemos. El próximo capítulo es finales de este mes. Esto va a estar saliendo mañana jueves. Y el último jueves de este mes deberíamos sacar ya el próximo episodio de Bibliófilos. Nos vemos. Nos vemos. Estás en Groove, espacio multiplataforma. Un concepto, muchas plataformas. Hit me. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @GrooveFMOK. Groove, rítmicamente expansiva.